computadora. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Les doy la bienvenida a la clase de lenguaje y comunicación de hoy día, martes, ¿ya? Martes 24 de agosto, ya falta poquitito para que lleguen las fiestas patrias. Como es costumbre, vamos a empezar nuestras clases con una pequeña oración que el día de hoy va a estar a cargo del Emanuel. Así que, Emanuel, te voy a pedir que actives tu micrófono. Emanuel. Ya la tengo activa. ¿Ya? Y a la cuenta de 3, Emanuel, vamos a hacer la oración, ¿ya? Así que todos los compañeros en sus casitas juntan sus manitos y repetimos nuestra cabecita después de Manuel. Ya, Emanuel, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vamos. Señor Jesús, le damos gracias por todas las cosas que le ha dado. Le damos gracias por un día, por un nuevo día de vida que le ha dado, por un hermoso día que le ha dado. Gracias, Señor, por cuidar la familia de mis compañeros, la familia de mis profesores, de mis profesoras. Gracias, Señor, por cuidarme en cada momento, en cuidarme en los peores momentos. Gracias, Señor, por cuidarme en cada día, por cuidar a mí y a mis compañeras y a mi familia y a la familia de mis compañeros también. Le doy gracias por todas las cosas que le ha dado, por seguir apoyándolo, y le estoy dando gracias por tener algo en la mesa de qué comer. Le estoy dando gracias también porque nuestro profesor después, más en el futuro, va a ser papá, y que sea un buen papá. Y le estamos dando gracias, Señor, por todas las cosas que le ha dado. Entonces te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias por tu oración. Ahí llegaron dos compañeros más, la Anaís, que es la Martina Reyes. Llegó Martina Reyes, el Elías y el Bastián. Muy bien, ya. Súper bien. Entonces, ya hicimos nuestra oración del día de hoy y también nosotros todos los días presentamos una fortaleza del carácter, ¿cierto? Y esta semana la fortaleza, ustedes saben que es soy disciplinado. Y la frase u oración que nos va a caracterizar hoy día es ser disciplinado o disciplinada significa que me comprometo personalmente con mi trabajo y me siento orgulloso de lo que hago, ¿ya? Independiente de lo que nosotros hagamos, de los resultados que obtengamos, todo va a ser esfuerzo de nuestro trabajo, por lo tanto tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hagamos, porque así vamos a sentir más satisfacción en cuanto a lo que nosotros hacemos. No por querer tener, por ejemplo, un 7, yo voy a pasar un trabajo a otra persona para que lo haga por mí. No, yo tengo que hacer ese trabajo con lo que yo sé y sacarme la nota que yo merezco. Y eso va a ser mucho más gratificante que tener un 7 que no merezco, ¿ya? Así que les dejo esta frase para que ustedes la puedan compartir y reflexionar después en conjunto, ¿ya? Las normas de la clase, ustedes se las saben, pero nunca está de más el mencionarlas. Primero, asistir puntualmente a las clases, se les esperará 5 minutos y si no llegan a esa hora no van a poder ingresar y van a quedar ausentes. 2, respetar los turnos de habla. 3, apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4, mantener la cámara siempre encendida e ingresar al Zoom con su nombre real. 5, levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6, está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7, no burlarse de los compañeros y escuchar con respeto todas las opiniones. 8, está prohibido comer durante las clases y tener mascotas en ellas. 9, al presentarte a las clases debes estar aseado con ropa adecuada para una clase escolar y con tus materiales en la mesa de estudio. 10, al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta va a ser eliminado de la clase y tendrá solo la opción de ingresar a la clase siguiente. Helen, que me está levantando la manito, ¿me tiene que decir algo? Helen. Yo tenía mi cuaderno acá, pero no sé si cuando mi mamá vino a hacer la cama, lo sacó y no sé dónde quedó. Trata de pillarlo, si no después lo completas, ¿ya? Sofía, ¿qué me tienes que decir? Profe, mañana puedo hacer yo la oración. Bueno, tú la haces mañana. Ya, vamos a seguir. Atención, dice así. Antes de iniciar, un pequeño hacer ahora.
Van a tomar el libro tomo 2 de la asignatura de lenguaje y comunicación. Lo van a abrir en la página Profe, es el número... Tomo 2. Lo Ah, van ya. a abrir... Pues yo lo traje porque... Muy bien, lo van a abrir en la página número 8 y van a leer el texto que ahí aparece. Y luego van a contestar la pregunta que aparece en la página número 9. ¿Ya? Abren su libro de lenguaje y comunicación en el tomo 2, lo abren en la página número 8, leen el texto que ahí aparece y luego contestan la pregunta de la página número 9, la primera pregunta. ¿Ya? Se revisará en conjunto. Ese es el texto y esa es la pregunta que aparece en la página 9. Dígame, Antonia. Que yo tenía el libro, pero no sé dónde está y ahora mi mamá lo está buscando a ver si lo encuentra. Ya, ok. Ahí si lo pilla, lo completa después. Ya, por mientras lea ahí, ya, lo pilló la Helen, muy bien. Lean el texto y contesten la pregunta ahí, por favor. Todos trabajando 5 minutos para hacerlo desde ahora, ya. ¿Qué página? Página número 9. Tienes que leer el texto de la página 8, Helen, y contestar la primera pregunta de la página 9. Lenguaje, ¿cierto? Lenguaje, sí. ¿Está, profe? Ese texto y responden la primera pregunta de la página 9. Profe, voy a tener la cámara apagada. Ok, Voy a tener viendo al Aarón. Ya, por ya, mi hermano. apaga la camarita, ¿no? Ya. Profe, ¿en qué página y en qué tomo, por favor? Es que no sé. Tomo 2, el tomo 2 ¿Ya? de lenguaje, lees el texto de la página 8 y respondes la primera pregunta de la página 9. Ya, profe. ¿Qué página, profe? Tomo 2, lees el texto de la página 8 y respondes la primera pregunta de la página 9. ¿Y profe, la otra no se hace? Todavía no. Tenemos que ver la materia primero y después la respondemos. Profe, ya respondí la pregunta y leí el texto. Muy bien, esperemos a los demás. Nos quedan 3 Listo, minutitos. profe. Ya, me levantan el pulgar, nos quedan 3 minutitos. Hay un micrófono encendido, el del Alexander. Te lo voy a silenciar, Alexander. Ahí sí, muy bien. Profe, Dígame. si yo no tengo la cámara apagada, estoy comiendo. Ya, no te preocupes. Profe, Dígame. ya leí el texto. Responde la primera pregunta de la página 9. ¿Ya? Ya, profe. Agustín, tienes que leer el texto de la página 8 y responder la primera pregunta de la página 9. Ya, profe, ¿Te cambia el nombre? Sí, al tiro. Ya terminé la primera pregunta de la página 9. Muy bien. Esperemos a los demás compañeros. Profe, ¿qué significa politeístas? Politeístas son las personas que adoran a varios dioses, que creen en muchos dioses. Profe, ya respondí la pregunta. Muy bien, esperemos a los demás. Chiquillos, traten de levantar el dedo nomás para que no nos desconcentremos cuando hablen y así no asustemos a los compañeros, que de repente se pueden asustar igual. Muy bien, Esteban. Profe, me dice la página que se me salió la clase porque no tenía internet. Es la página 8, el texto de la página 8 del tomo 2.
Y después de leerlo, tienes que contestar la primera pregunta de la página 9. Profe, Ya, Dígame, gracias, Alison. profe. De nada. ¿pueden decirle que no hablen tan fuerte que Sí, eso es lo otro. Traten de me hablar más concentro? bajito porque los micrófonos se escuchan muy fuertes, ¿ya? Así nos desconcentramos. ¿Pillaste el libro, Antonia? ¿No? Después lo completas, ¿ya? Ah, ya, perfecto, perfecto. Muy bien, el Maxi ya terminó. Profe, ¿qué es Diga. politeísta? Politeístas son las personas que creen en muchos dioses. Ay, los aztecas eran politeístas. Exacto. Profesor, ¿en qué número? Porque lo estaba buscando y no me lo Chiquillos, a encontraba. ver, tienen que estar atentos cuando yo doy las instrucciones. Dije, tomo 2, página 8, leen el texto en la página 8 y en la página 9 responden la primera pregunta. Micrófonos encendidos, tienen que apagarlos. Hola, profesor. Hola Mara, estamos leyendo el texto de la página número 8 del tomo 2 y respondiendo la primera pregunta de la página 9. Ya, profesor. Profe, Dígame. ¿qué es lo que Huitzilopochtli? ¿Qué es lo que es eso? Algo así. Huitzilopochtli es un dios, era un dios de los aztecas. Este templo estaba dedicado al dios Huitzilopochtli y a Tlaloc, son dos dioses de los aztecas. Ya, revisemos, ¿ya? Voy a leerles el texto primero y después vamos a ir completando. Dice, los aztecas edificaron pirámides. Las hicieron como una manera de relacionarse con sus dioses. Las pirámides aztecas tuvieron propósitos religiosos y gubernamentales porque ellos creían que los gobernantes eran representantes y mensajeros de los dioses en la tierra. Los aztecas eran politeístas, o sea, creían en muchos dioses. Tenían 3 dioses principales, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Las pirámides estaban dedicadas principalmente a estos dioses. El templo mayor de la ciudad de Tenochtitlán estaba ubicado en el lugar exacto donde los aztecas vieron un águila devorando una serpiente encima de un nopal. Este templo estaba dedicado al dios Huitzilopochtli y Tlaloc. En la cima de esta pirámide había un santuario dedicado a estos dioses. En el entorno de las pirámides se ubicaban palacios, jardines, canchas de pelota e incluso algunas tumbas de importantes reyes aztecas. Se cree que los aztecas aprendieron a construir pirámides de los restos que encontraron en la ciudad de Teotihuacán. Esta ciudad había sido construida siglos antes por los teotihuacanos, pero los aztecas quedaron tan impresionados con ella que la bautizaron como el lugar donde viven los dioses. Pronto, Teotihuacán se transformó en un lugar sagrado de peregrinación para ellos. Pregunta. Helen, activa tu micrófono. Helen, ¿a quiénes dedicaban los aztecas sus pirámides? ¿A los dioses? A los dioses, principalmente a cuáles. ¿Podrían nombrarme 2? A dos. ¿Cuáles eran los dioses más importantes? Son difíciles los nombres. Ahí la subrayé, mira, son difíciles los nombres. Sí, igual lo subrayé. Especialmente a Huitzilopochtli,
a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Profe, Profesor, este libro. yo coloqué eso mismo. Perfecto, muy bien. A ver, Profesor, Voy a pillar el libro. muy bien. ¿Qué me está mostrando el libro? Yo, profe. Muéstramelo, a ver. Esto. No te veo, Joaco. Déjame buscarte. No, estamos en el libro de lenguaje. Libro de lenguaje, tomo 2. No, el libro de lenguaje, tomo 2, este. Tomo 2. Profe, ¿cuál Dígame. es esa letra que viene después de A? Que parece una J. Es la T mayúscula. Tlaloc. profe, Dígame, Esteban. profesor, lo mismo que está escrito ahí. ¿Cómo? Perfecto, sí, sí te escuché delante, bien. Esa es la respuesta Profesor. completa. Chiquillos, Profesor, tratemos de no intervenir y poner atención a lo que estamos haciendo. Emanuel, ¿qué me quiere decir? ¿qué dice ahí donde dice? ¿Esa es la PUC? Huitzilopochtli y a Tlaloc. Donde dice dioses. A Al los lado. dioses, especialmente a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Ah, ya, gracias. Profe, ¿qué dice después de la coma? Especialmente a Huitzilopochtli. Ay, 3 minutos para completar, ¿eh? Quedan 2. listo, profesor. Muy bien. ¿Listo, profesor? Súper, muy bien. Tratemos de levantar los dedos, el pulgar, para que así nos desconcentremos los compañeros chiquillos. En el anterior estaba levantando el pulgar. Perdón, es que no te vi, porque de repente achico la pantalla. Perdón. Muy bien, Alexander. Pásamelo. Muy bien, Jonathan. Muy bien, la Damaris. Muy bien, Profe, Jonathan. lo último es una X. ¿Dónde? Profe, listo. Tlaloc, Ahí. no, es una C. No sé. Ya. Ah, ya. Hable más bajito, chiquillos. Antonella, ¿qué me quería decir? Brian, ¿tu micrófono, hijo? Que ya Ah, encontré el libro. ya, muy bien. Profe, ¿qué dice después? IAC. Huitzilopochtli. No, ahí donde dice IA. Especialmente a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Ya. Profesor, ¿esas son dos S o? Es una C, es una C. Ya. Ya, vamos a seguir. Atención. Dice así. En relación al texto, ¿qué podemos mencionar? Primero, uno de los más grandes legados de los aztecas fueron las pirámides. Hubo otros pueblos que también construyeron pirámides, como por ejemplo los egipcios, ya que también son muy conocidos porque ellos también construyeron pirámides. ¿Qué otra cosa aprendieron del texto? Por ejemplo, Martina Gómez, activa tu micrófono. ¿Qué más aprendiste del texto que leyeron y que yo les leí? Que los aztecas construían pirámides por sus dioses. Perfecto, muy bien. Antonia, ¿qué más aprendiste tú? Que el templo mayor de la ciudad de... Ay, el nombre más complicado. ¿De Huitzilopochtli? Tenochtitlán, creo. Ah, ya, Tenochtitlán, ya. Estaba ubicado en el lugar exacto donde los aztecas
vieron una águila devorando una serpiente encima. Bien, excelente. Esteban, ¿qué otra cosa aprendiste tú? Que no sé cómo se llamaba, pero antes de los aztecas, que habían vivido otra tribu, un pueblo. Ya, perfecto, que las pirámides que ellos hicieron, sacaron sus moldes o su construcción la sacaron de otras pirámides de unos pueblos antiguos. Excelente. Dylan, activa tu micrófono. En relación a los dioses, Dylan, ¿cómo eran los aztecas? ¿Creían en un Eran- solo dios o en varios dioses? En varios. Y eso significa que eran, ¿cómo se le llamaba a ellos? Polite, politeístas. Politeístas, ojo, politeístas son las personas que creen en varios dioses. Ya, bien ahí. ¿Cuál es una muy buena forma, Damari, cuál es una muy buena forma de aprender cosas nuevas sobre un tema? ¿Cómo crees tú? Poniendo atención. Ya, y si yo te paso un texto, ¿qué tipo de texto te enseña a ti cosas nuevas? Amara, ¿qué tipo de texto te enseña a ti cosas nuevas? Texto informativo. Texto informativo, muy bien. Las dos respuestas de Damari y Amara se complementan. Para aprender cosas nuevas tenemos que poner tanto atención y también leer textos informativos, porque como su palabra lo dice, esos textos nos informan. Ahí tenemos las pirámides de Egipto, ¿cierto? Que se caracterizan porque están en pleno desierto, y las pirámides de los aztecas que ellos, como se encuentran en Centroamérica, se puede observar un poquito más de vegetación. Clase de hoy, martes 24 de agosto del año 2021. El objetivo de la clase es utilizar los subtítulos de un texto informativo para identificar información específica de un tema. 4 minutos para anotar el objetivo desde ahora ya. El que termina me levanta el pulgar. Listo. Ya, muy bien. Brian y Kevin, cuando estén listos, busquen el emoticón que levanta el pulgar, porque así se evita que se suene el eco del sonido. Alondra terminó de escribir el objetivo. Muy bien, Alondra. Después ustedes subrayan el objetivo, ¿cierto? Y anotan la fecha de hoy que está ahí arribita. Profe, Dígame. estoy buscando el libro de lenguaje y no lo encuentro. Después te va a tener que poner al día cuando lo pilles. ¿Ya? Bueno. Ya, muy bien, el Esteban. Queda 1 minuto y medio. Profesor, Dígame. profesor, Dígame. ¿se acuerda cuando no podía ver el objetivo yo? Sí. Era porque tenía el internet malo. Ah, por eso. Siempre pasa eso. Ya. Veamos. ¿Qué viene ahora? Atención. Dice así. No, profe. Ya. 30 segundos más. Rapidito, Maxi. Profesor. No Muy se me bien. ve el objetivo a mí. Ya, tranquilos. Voy a volver atrás a colocar. Ahora sí te debería ver. Ahora sí, profe, me da un Ya. minutito más. Sí.
Ya, continuemos. No nos Listo, podemos profe. Ya, muy bien. Continuemos, todos guardando silencio. Dice así, primero recordemos un poquitito qué son los textos informativos. Los textos informativos son una excelente manera de aprender sobre un tema. Un texto informativo tiene en su estructura un título que nos da la información sobre un tema de manera más general y también tiene subtítulos. ¿Cuál es la función de estos subtítulos? Es darnos información específica de los temas que se tratarán en mayor profundidad en el texto. Estos sirven para orientarnos cuando buscamos información. Por ejemplo, miren, acá yo les tengo este texto que se llama Aporte de los aztecas a la humanidad. Si ustedes pueden apreciar, aquí aparece el título, ¿cierto? Que me da el nombre general, me entrega una información general de lo que yo voy a leer en el texto. En cambio acá, yo tengo un subtítulo que es la educación, tengo otro subtítulo que habla del calendario y otro subtítulo que habla del alimento. Si yo quiero saber qué información, Alondra, pon atención, me va a proporcionar cada subtítulo, no me basta solo con leer el subtítulo y hacer predicciones. Yo tengo que leer el párrafo completo. Por ejemplo, si yo me voy y me fijo en la educación, digo, los aztecas fueron la primera civilización del mundo en tener educación obligatoria para todos los niños de su pueblo. Si bien existían diferencias entre la educación que recibían los diferentes grupos sociales y también entre hombres y mujeres, todos los niños aztecas recibían instrucción. Yo me pregunto, ¿de qué me está hablando el primer subtítulo que se llama Educación? Ah, acá me están hablando y me dice que en la civilización azteca todos los niños recibían educación obligatoria. Fueron la primera civilización en hacer que la educación fuera obligatoria. Fíjense acá. Para encontrar información sobre cada subtítulo, nos apoyaremos en el siguiente cartel de anclaje. Acá. Me pregunta primero por el título y después me dice cuál es el subtítulo en el que yo me voy a fijar y qué se dice sobre este en el texto que yo estoy leyendo. Practicando lo estudiado. Pongan atención aquí porque aquí tienen que ver cómo el profesor trabaja y ustedes tienen que imitar después el trabajo que va a realizar el profesor. Escuchen atentamente la lectura, observen cómo trabaja el profesor y luego imiten el trabajo en su práctica guiada y en la práctica independiente. ¿Ya? Eduardo, pon atención, hijo. Dice así. Aportes de los aztecas a la humanidad. Los aztecas fueron una de las grandes civilizaciones de América. Ellos alcanzaron un gran nivel de desarrollo científico, artístico y en diferentes áreas de la vida, dejando grandes aportes a la humanidad. Educación. Los aztecas fueron la primera civilización del mundo en tener educación obligatoria para todos los niños de su pueblo. Si bien existían diferencias entre la educación que recibían los diferentes grupos sociales y también entre hombres y mujeres, todos los niños aztecas recibían instrucción. Entonces yo me detengo acá y me pregunto, en relación al texto, ¿cuál es el título? Yo me pregunto, ¿cuál es el título del texto que estoy leyendo? Ah, el título del texto es Aportes de los aztecas a la humanidad. Ahí está. Después abajo, el cuadro me dice subtítulo y qué se dice sobre este tema en el fragmento. Primer subtítulo, educación. Entonces aquí abajo voy a escribir educación. Me pregunto, ¿qué se dice sobre este tema en el fragmento? Lo vuelvo a leer. Los aztecas fueron la primera civilización del mundo en tener educación obligatoria para todos los niños de su pueblo. Si bien existían diferencias entre la educación que recibían los diferentes grupos sociales y también entre hombres y mujeres, todos los niños aztecas recibían instrucción. Ah, yo me pregunto, ¿qué se dice sobre este tema en el fragmento? En este fragmento sobre la educación se dice que los aztecas fueron la primera civilización del mundo en tener educación obligatoria para todos los niños de su pueblo. Y lo registro. El párrafo dice que los aztecas fueron los primeros en tener educación obligatoria para todos los niños de su pueblo. Ahí está. Sigamos con la lectura. Miren, práctica guiada número 1, y aquí ustedes me van a ir respondiendo. Sigamos escuchando la lectura, pongan atención en el contenido de estas y guiados por el profesor, completemos el cartel. Miren acá. Alondra, activa tu micrófono y léeme el texto. Activa tu micrófono, Alondra, y lee el texto ahí.
Todo el texto. Sí, todo lo que está ahí. Los aztecas medían. Pero te faltó algo. Te faltó el subtítulo. ¿Cuál? Vamos, desde el subtítulo. ¿Cuál subtítulo? ¿Cuál es el subtítulo? ¿Ve que no pone atención? Vamos, leyendo. Calendario. Los aztecas medían el tiempo mediante una rueda de calendario. Ellos emplearon varios tipos de calendario, pero uno de ellos coincidió con el sistema que usa mundialmente hoy día. Al calendario se le denominaba Xiupuhuali. Chihuahua y constaba de 365 días en un año, que fue dividiendo en varios meses, de 18 días cada uno, con 5 días de sobra al final del año. Perfecto, muy bien. Entonces, si yo te pregunto, dígame, Antonella. ¿Puedo ir al baño? Vaya. Antonella, perdón, Alondra, yo te pregunto, ¿cuál es el subtítulo de esta parte del texto? ¿Cómo se llama el subtítulo de lo que tú leíste? Fíjate en el texto. ¿Cuál es el subtítulo? El calendario. El calendario, perfecto. El título, subtítulo es el calendario. ¿Y qué me dicen? Helen, activa tu micrófono. Helen, ¿qué me dice este párrafo sobre el calendario? De que los aztecas habían tenido varios calendarios. Ya, los aztecas habían tenido varios calendarios, bien, emplearon varios tipos de calendario, también que mediante el tiempo medían una rueda de calendario. ¿Qué más, Alexander, bien, Helen? ¿Qué más me dicen aquí en este párrafo sobre el calendario? Alexander, ¿qué más se dice sobre el calendario? Yo, profe. Al sistema de humanidad de hoy. Ya, coincide con el sistema de hoy, ¿cierto? Mundialmente. Bien. Esteban, ¿qué más nos dice sobre el calendario? Que tenía 365 días en un año. Ya, que tenía 365 días y que fue dividido en varios meses. ¿De cuántos días cada uno, Esteban? 18 días cada De uno. 18 días. Entonces, yo, ¿cómo lo registro acá? El calendario, en este párrafo dice que el calendario se usaba para medir el tiempo, como dije yo al principio, que tenían varios calendarios, como dijo la Helen. Uno de ellos coincidía con el que se usa actualmente, como dijo el Alexander, y dice que el año azteca tenía 365 días dividido en 18 meses, tal como lo dijo el Esteban. Benjamín, activa tu micrófono. Benjamín Pinto. Listo, profe. Benjamín, ¿el calendario es un legado de los aztecas a la humanidad? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí. ¿Por qué? Recuerda que el legado es algo que nos traspasan las generaciones antiguas a las nuevas generaciones para que las sigamos usando. Por lo tanto, ¿el calendario será un legado? Tú me dijiste que sí, está bien, pero ¿por qué? Sí, ¿Por qué? porque ¿El calendario se sigue usando hoy en día o ya no se usa? se usa para Entonces, ver ¿por qué la es un fecha, legado? Entonces, ¿por qué es un legado? porque se sigue usando. Porque se sigue usando hoy en día, lo ocupaban las personas antes de que nosotros naciéramos
y se sigue ocupando en el día de hoy. Incluso se va a seguir usando después de que nosotros ya no estemos en esta tierra. Muy bien, vamos a seguir con la lectura del texto, y aquí les voy a preguntar a otras personas, ¿ya? Le voy a preguntar aquí a Sofía. Activa tu micrófono, Sofía. Listo, profe. Sofía, léeme el texto. Ya. Profe, no me sale el texto. ¿No te sale? No. Ahora, Ahora sí. ya, vamos. Del principio, ¿cierto? Sí, desde el subtítulo Hasta el final. hasta el final. Ya. Uno de los alimentos más No, te faltó consumidos. algo, te faltó algo. Los alimentos. Perfecto, ahí sí. Uno de los alimentos más consumidos por los aztecas era el maíz. Los aztecas comían el maíz directamente de la mazorca y también hacían una masa con granos. Estas masas, las que hoy conocemos como tortillas, y sirven para hacer los tacos mexicanos. Otras comidas que los aztecas hacían con el maíz eran las palomitas o cabritas. Ellos las usaban para decorar, a diferencias nuestra que los comemos especial en el cine. Además, consumían mucho tomate, chile y ají. Y agua. Aguacate. Aguacate y palta. Los aztecas cultivaban el cacao, de donde se obtenía el chocolate que tanto nos gusta. Muy bien. Sofía, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el subtítulo de este fragmento? El subtítulo, los alimentos. Perfecto, los alimentos. Ahí está. Si yo le pregunto al Dylan, Dylan, activa tu micrófono. Dylan, ¿de qué nos hablan en este fragmento? Que los aztecas consumían maíz directamente de la mazorca. Bien, directamente de la mazorca, muy bien. Antonia Durán, activa tu micrófono. Listo. ¿Qué más nos dice este fragmento sobre la alimentación de los aztecas? Profesor, ¿puedo ir al baño? Vaya. Que ellos también consumían ají y palta. Ya, que consumían ají, palta, aguacate, muy bien. Y además también nos decían que con el maíz ellos hacían una masa con la cual nosotros podemos comer los taquitos, ¿ya? Y también hacían las palomitas o cabritas, ¿ya? Y lo que nos dijo la Antonia, que consumían mucho tomate, chile o ají, que en México, en Chile le llaman ají, aguacate o palta, ¿ya? Muy bien, entonces, para yo registrar esta información, digo que los alimentos en este párrafo me dice, ay, se me pegó, en este párrafo me dicen que los alimentos más consumidos por los aztecas eran el maíz. También menciona que, voy a apagar el micrófono de la Sofía, también menciona que uno de estos alimentos era el maíz, el cual lo usaban para hacer una masa con sus granos, para hacer cabritas o palomitas, y que además consumían mucho tomate, ají y palta. Además, cultivaban el cacao, ¿ya? Ahí yo identifiqué la información completamente por subtítulos. Si yo pregunto, acá me vuelvo atrás, miren, voy a volver a la diapositiva de acá, y le pregunto a la Martina Gómez, activa tu micrófono, Martí. Martina, ¿estás ahí? Sí. Martina, ¿cuántos subtítulos tiene el texto que estoy mostrando acá? 3. ¿Cuáles son? Educación, calendario, alimentos. Perfecto. Antonella Parra, activa tu micrófono. Antonella, ¿estás ahí? Sí. Antonella, ¿cuántos subtítulos tiene este texto que estoy mostrando ahí?
¿Cuántos tiene? 1, 2, 3. 3. ¿Cuáles son? Dígamelos. La educación. Ya, educación es uno. ¿Cuál es el otro? Calendario. Calendario, bien. ¿Y el último? Y alimentos. Y alimentos, excelente. Entonces, yo tengo en un texto informativo, tengo un título general que me va a dar información general del texto y voy a tener los otros que vienen después, que son subtítulos, y esos me van a dar información específica sobre un tema, ¿ya? Ojo ahí, porque puede que en el ticket de salida aparezca una pregunta de esta. ¿Ya? Aquí está lo que hicimos, la práctica guiada 1, ¿cierto? La práctica guiada 2. Profesor, Dígame, profesor, dígame. no sé si me fue el internet. ¿Qué estaban leyendo? Estamos viendo los subtítulos, ¿ya? Y estamos viendo qué información específica nos proporcionaba cada uno de ellos. Ahora, ustedes, práctica guiada, guiados por el profesor, vamos a completar la actividad número 2 del CT en la página número 9. Esta se va a realizar en conjunto. La actividad número 2 tiene que aparecer 2 preguntas, ¿ya? Esas 2 que están ahí, todos abriendo su texto en la página número 9. Profe, Ya, muy bien. Entonces, la pregunta, el texto anterior que nosotros leímos, y esta se la voy a preguntar al Matías. Atención, Matías, el texto anterior completo que nosotros leímos, ¿sobre qué nos hablaba? De los aztecas. Y específicamente nos hablaba sobre los aztecas. ¿Y de qué más? Y las pirámides. Los aztecas, las pirámides, ¿qué más? De los palacios. Las pirámides, ¿cuáles fueron los subtítulos que nombraron tus compañeros? A ver, la Martina Gómez. Martina, ¿qué otras cosas más nos hablaba el texto? los alimentos, de los calendarios y la educación. Los alimentos, bien. Los alimentos. ¿Puedo ir al baño? Vaya, el calendario. Y la educación. Perfecto. Agustín, activa tu micrófono, Agustino Valle. Profe. Dígame, Esteban. Ya, profe. Espera un poquito, Agustín. ¿Cómo? Ya terminé el modelo RISE. Ya, muy bien, espera un poquito. Agustín, en el texto anterior, ¿qué nos mencionaban sobre los alimentos? A ver si es que pusiste atención. No me acuerdo bien. Trata de, dime lo que te acuerdes. A ver, preguntémosle al Emanuel. Emanuel, activa tu micrófono. Ya. Emanuel, ¿qué nos decía el texto anterior sobre los alimentos de los aztecas? Profe, ¿Tengo que decirlo a todo el alimento o solo alguno? Lo que te acuerdes. Ya, el maíz, Ya. el ají, Ya. el maíz, el ají, creo que el zapallo. La palta. El zapallo. La palta. ¿Pero qué hacían con esos alimentos ellos? Chiquillos, no interrumpan. Emanuel, ¿qué hacían con esos alimentos? ¿Ellos los consumían, los cultivaban? ¿Qué hacían con esos? Lo comían. ¿Los comían y los Cultivaban. Y los cultivaban, bien. Esteban, activa tu micrófono. ¿Qué nos decía el texto sobre el calendario? Que tenía 365 días y 18 días en un mes.
Ya, o 18, o estaba dividido en 18 meses. Ah, dividido en 18 meses. Ahí sí, muy bien. Y por último, Madeleine, activa tu micrófono. Ya, ¿Qué nos decía el texto sobre la educación, Madeleine? de que los aztecas fueron los primeros en educar a los niños. ¿En educar a los niños o en hacer que la educación fuera obligatoria para los niños? Que la educación fuera obligatoria para los niños. Excelente, muy bien. Actividad número 2, y van a tener 3 minutos para hacerlo. En tu opinión, ¿cuál de los alimentos que nombró el Emanuel y que nombré yo en el texto es el mayor legado de los aztecas? Utilice el modelo RICE de opinión. La R, tomamos parte de la respuesta. Yo creo o yo opino que el mayor legado de los alimentos de los aztecas fue colocan su respuesta, citan evidencias y explican la evidencia. 4 minutos para hacerlo desde ahora, ya, todos trabajando y lo revisamos. Perdón. Profesor, Dime. profesor, o sea, nosotros tenemos que poner cuál de los alimentos tenemos que poner, cuál de todos esos alimentos tenemos que poner. Tú tienes que escribir cuál de todos los alimentos, entre el ají, el maíz, la palta, es el mayor legado que nos dejaron los aztecas. Profe, Dime. Brian, ¿le puedo leer? después me la dices. Lo que dice? Después me la dices para que le hagan tus compañeros primero. Por ejemplo, el maíz puede ser un legado porque con el maíz nosotros hacemos una comida tradicional. Cuando se muele el maíz, hacemos un pastel. ¿Pastel de qué será? Ay, no me acuerdo. Profesor, ¿Ah? lleva a decir el maíz. ¿Ya? Pero ahí, después yo voy a ver la respuesta. Dígame. Con el choclo se puede hacer humita. También, ya. No me digan nada, Pastel de no me digan choclo. nada. Hagan sus respuestas, ya. Profe, ¿qué es legado? Legados son las cosas que nos dejan las generaciones antiguas a las nuevas generaciones, como un regalo. Ah, ya. Profesor, Dígame. después qué íbamos a hacer porque mi mamá estaba cortando leña. Tenemos historia y geografía después. ¿Ah? Historia y geografía. Ya, vamos trabajando, Manuel. Profesor, en la R se ponía Tomar parte del texto. Yo opino. No sé, Dígame. ¿qué era legado? Legados son las... Chiquillos, no me ponen atención. Lo hemos visto en historia y lo hemos visto ahora. Legados son todas las cosas que nos dejan las antiguas personas, las personas más antiguas, a nosotros, que perduran en el tiempo. Por ejemplo, las pirámides fueron construidas hace muchos años atrás, antes de que nosotros existiéramos, y los aztecas las dejaron como legado para que nosotros las pudiéramos ver y pudiéramos aprender de ellos. Profe, Dígame. estamos estudiando casi lo mismo en historia y en lenguaje. Estamos, sí, casi lo mismo. Es muy parecida a la materia. Quedan 2 minutos. Profe, Dígame. profe, Dígame. ¿los frijoles son los porotos? Los frijoles son los porotos. ¿Los frijoles son los porotos? Yes. ¿Me puede cambiar el nombre que se me fue el internet? Ya. Listo. Ya. Vamos a esperar a los demás compañeros. Profesor, Dime, Manuel. ¿cómo se llama esto? Las pirámides, de nuestro libro atrás. ¿Es cierto que se adoraban a los dioses? Sí. Creo. Ya, pero en la Malta creo que se ve. Hay como una silla. Sí, porque ahí se sentaba el emperador. Pero, Emanuel, dedícate a hacer la actividad ahora para que después no pierdas tiempo, ¿ya? Después conversamos sobre las pirámides. ¿En la R Listo, profesor. ¿En la I? En la E se explica la evidencia. Ya, revisemos. Profesor, No es la I. En la I tú tienes que incluir tu opinión, Emanuel. ¿Cuántas veces tenemos que estar repasando la materia? Madeleine, activa tu micrófono. ya. Dígame su respuesta en la R. ¿Cómo empezó usted?
Yo opino que... Ay, se me pasó la... Yo opino que... ¿Ya? Digan, sigan. Que el mayor alimento es el poroto. Que el mayor alimento, los delegados, colóquenlo aquí, delegado, ustedes agréguenle porque faltó eso, que dejaron delegado, son los porotos. ¿Por qué? Porque en el texto dice que comían muchos porotos. Porque en el texto dice que comían muchos porotos. ¿Ya? Y esto quiere decir que el poroto... Esto quiere decir que el poroto es el mayor alimento de los aztecas. Esto quiere decir que los porotos es el mayor legado, ahí tienen que completarlo con eso, legado de alimentos. Profe, el maíz se puede hacer igual ahí escribiendo, porque estoy diciendo el maíz. Es tu opinión, ¿tú ves cuál consideras que es el mayor legado? No sé, yo no me decido. Pero decídete por uno. Pero es que no puedo. Mira, piensa cuál es el que se ocupa más. Entre el frijol, el maíz, el ají, la palta. ¿Cuál es el que se ocupa más? ¿Puedo decir mi pregunta? Ya, a ver, Esteban. Voy a revisarle a 3 niños más. Yo voy a elegir. Esteban, léeme tu respuesta, a ver. En mi opinión es el maíz, porque el texto dice que era uno de los alimentos más consumidos y hacían una masa con sus granos y el pastel de choclo tradicional. Esto quiere decir que el maíz era el mayor legado de los alimentos. Bien, excelente, muy bien. Helen, dame tu respuesta ahora. Ya. Yo creo que el maíz es el alimento... en la R puse yo creo y en la I puse yo creo que el maíz. Porque nosotros hacemos humitas y pastel de choclo. Esto quiere decir que el maíz es el mejor alimento. Ya, bien, te enredaste un poquito, bien, muy bien. Dylan, activa tu micrófono. Léeme tu respuesta, Dylan. Yo opino que es el maíz. Ya. Porque no te estoy diciendo que el maíz que ellos cultivaban nos dejó como legado el maíz para hacer humitas. ¿Ya? Esto quiere decir que el maíz es el mejor alimento que los aztecas nos dejó como legado. Excelente, muy bien, muy buena todas sus respuestas. Súper. Vamos a seguir. Miren acá. Después tenemos que avanzar. Después vemos las demás. Ya, chiquillos. Pero confío en que todas sus respuestas están buenas porque ustedes manejan ya con este sistema del modelo RAICE. ¿Ya? Miren acá. Práctica independiente. Dice así. Lean el texto de la página número 10. Luego respondan la actividad que aparece en la página número 11.
Tienen 20 minutos para hacerlo y se revisará en conjunto. Van a leer este texto, ¿ya? Léanlo. Lean este texto, página 10, se llama Cholula. Ese es el título, ¿ya? Y fíjense cuáles son los subtítulos y todo eso. Después van a responder las preguntas de la página número 10, ¿ya? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, ¿ya? Vamos a leer, tienen 20 minutos para hacer esta actividad desde ahora ya, todos trabajando. ¿El modelo RICE va a ser el ticket? No, háganla, yo después les voy a decir cuál va a ser el ticket. Vamos, rapidito. Profe, Dígame. los subtítulos son como donde dice Profe, características. Exacto. profe, en el maíz igual se puede hacer harina. También. Ahora estamos trabajando en esto. Vamos, trabajando. Profe, voy a tomar agua. Vaya. Quedan 19 minutos. Está pasando el tiempo ya. Vamos leyendo el texto. Eduardo, anda leyendo el texto. Página número 10. Tienes que leer el texto y responder las preguntas de la página 11. Uno de los más antiguos de México. Apaguen los micrófonos. Profe, solo me alcanza para escribir 2 subtítulos. Tienes que tratar de escribir los 3. Tienes que nombrar todos los subtítulos, dice la pregunta ahora. ¿Cuántos subtítulos encuentras en este texto? Son 3. ¿Cuáles son? Me los tienes que escribir. Por último, pásate un poquitito de la línea y me lo escribe igual. ¿Ya? Profesor, Dígame. ¿cómo van a respeto del libro? Ahí mi niña de las estrellas, ¿cuándo vamos a tener la prueba de eso? El 31 de agosto, la otra semana. Ah, ya. Entonces me queda una semana para leer. Exacto. Del profe, ahora la otra semana tenemos que probar. A ver, ahora estamos en clases de lenguaje, enfoquémonos en la actividad. Después conversamos del libro. Vamos leyendo, Alondra, y respondiendo la pregunta, hija. Ahí me alcanzaron las 3, no me tengo que pasar. Súper. Vamos, Eduardo, trabajando. Ya respondí la pregunta, profe. Muy bien. Tienes que responderlas todas.
Profe, ¿qué me está molestando? Brian, mantén tu micrófono apagado, por favor, hijo. Ahí sí. Profe, Dígame. en la número 2 coloqué la B. Bueno, márcala. Márcala, después la vamos a revisar. Profesor, Dígame. espéreme que la María José vino a buscar el cargador y ahí la profesora de ella igual está hablando. Y ahora sí, que Cholula vale como un subtítulo. Cholula es el título más grande. Fíjate que el título es el más grande y después los subtítulos son los que vienen después. Ah, ya. Es que yo estoy respondiendo a la pregunta. Ya, muy bien. En la primera pregunta tienen que decir cuántos subtítulos hay y escribir cuáles son los subtítulos. Yo terminé de leer, voy por la pregunta número 1. Ok. Háganla por mientras yo voy y vuelvo, voy al baño. Se está grabando la clase. Profesor, Dígame. tuve que escribir la gran llegada de los españoles y la otra abajo porque no me alcanzó. Bueno, pero tienes que escribir los 3 subtítulos que hay, sí. Aunque te salgas de la línea. Sí. Ya, super. Sí. ¿Hay 4 o 3? No, uno es el título y después hay subtítulos. El título siempre es el que aparece al inicio del texto. Ah, profe, voy en la 4. Lula es. Muy bien. Profe, ¿cuáles son los chupalines? ¿Los chapulines? Los chapulines. Era un mural, no sé a qué se refiere con los chapulines, no aparece más información, pero me imagino que eran alguna especie de protector del reino, me imagino.
Los chapulines son unas cuestiones que saltan. Profe, Puede ser, es que no conozco más. Dígame, Profe. Alison. ¿Me da permiso para ir al baño? Obvio, vaya. Ya, profe. ¿Qué es actualidad? La actualidad, actualmente. En la actualidad, ¿cómo nos vemos ahora? ¿A eso se refiere? Profe, no entiendo cuántos subtítulos encuentra en el texto y cuáles son. Ya. No entiendo. ¿Cuántos subtítulos hay? 3. Ya, ¿y cuáles son? Características de la gran piedra Ya. de Cholula. Esa es una. ¿Cuál es la otra? Es que no me alcanzan todas las 3. Tienes que tratar de escribirlo chiquitito. ¿Ya? Ya. Trata de escribirlo. Y si te pasas, no importa. Lo importante es que estén esos 3 escritos. Profe, Ya. no entiendo la 5. 5 dice así. ¿Qué información encuentras en el apartado Cholula en la actualidad? O sea, en el subtítulo donde aparece el texto Cholula en la actualidad. ¿Qué información te da ese texto, ese fragmento? Estoy en el modelo. ¿Ya? ¿Terminaste toda, Martina? Ya, entonces, Martí, tú le sacas foto a la pregunta número 1, 2 y 3 y me la envías para revisarla porque ese es el ticket de salida. Todo el que terminó, le saca foto a la pregunta 1, 2 y 3 y me lo envía al tablet como ticket de salida. Dígame. Entonces no se hace el modelo Todo, pero yo voy a evaluar como ticket de salida la 1, la 2 y la 3. Ya. Profe, ¿hasta qué hora se puede enviar? Son las 4:30, tenemos plazo hasta 10 para las 3 para hacer el ticket. Nos quedan 20 minutos, así que vamos trabajando nomás. Profesor. Dígame. ¿Cuál es el ticket de salida? El Yo ticket estoy de salida. Espera un poquito, Helen. Amara, el ticket de salida es la pregunta 1, 2 y 3. Pero tú tienes que hacerlas todas. Me mandas fotos solamente de la 1, la 2 y la 3. Profesor, me queda 2 de batería. Vaya ¿Me puedo cargando. unir mi mamá? Vaya nomás. Profe, Dígame. si termino, ¿tengo que apagar la cámara? Sí, la apaga y después vuelve a las 3:10 para la clase de historia. Me envían el ticket. Profesor, Dígame. acá hay que poner cuántos subtítulos tiene el texto. Sí, y nombrarlos. Con letra chiquitita tienes que nombrarme cuáles son los subtítulos. Ah, ya. Los 4 subtítulos que hay. No son 4, uno es un título y los demás son subtítulos. Ah, entonces ¿Ya? son 3. Exacto. El título es el más grande, el que está al principio del texto, ese es el título. ¿Sí se puede? Ya, muy bien. Vamos trabajando. Profesor, terminé. Ya, me envía la fotito y se puede desconectar después. A las 3:10 nos conectamos de nuevo. Profe, ¿cuál es el ticket de salida que se me salió la clase? Ya, el ticket de salida son las preguntas número 1, 2 y 3 de la página número 11. Pero ojo, tú tienes que hacerla toda y una vez que termines toda la página, le sacas fotos a la 1, la 2 y la 3 y me la envías. Ya. Profe, Dígame. ¿me puede más o menos ayudar un poquito? ¿Qué información, en la 2 que dice, qué información encuentra bajo el primer subtítulo del texto? Ya, ¿cuál es el primer subtítulo? Profe, ya terminé. Ya, mándamelo, te lo reviso. Lucas, ¿cuál es el primer subtítulo del texto? Características de la Gran Pirámide de Cholula. Lee todo el texto de ahí y ahí puedes responder esa pregunta. Ya. ¿Le vemos con la 3 y la 4? La 3 dice qué hicieron los españoles al llegar a Cholula. Ahí tú tienes que ir leyendo el texto después y vas a identificar la información. Profe, Dígame.
¿A qué hora volvemos? 3:10, a las 3:10. Ya. Profe, Dígame. Profesor, pero yo no alcancé a escuchar lo que estaba Esperemos un diciendo. poquito, Helen. Dime, Esteban. profe, ya no me dio el ticket de salida. No también. ¿Cómo, Esteban? No te escucho. Ahí le mandé el ticket y Ya, súper. Súper. Ya, Helen, ahora dime, ¿qué pasó? no hay problema. De que yo escuché de que algo era el ticket de salida, pero no alcancé a escuchar. El ticket de salida es la pregunta número 1, 2 y 3 de las actividades que están haciendo, pero tú tienes que completar todo el libro. Una vez que lo completes, le sacas foto a la 1, la 2 y la 3 y me la envías. Ah, Lucas, ¿qué me quería decir? es que se lo puedo enviar más tarde, por favor. No te escucho, Lucas, más fuerte. ¿Le puedo enviar yo más tarde ese ticket? Bueno. Gracias. Alondra terminó. Entonces, terminemos, después comemos, hija. Listo, profe. Ya, muy bien. ¿Le envió el ticket? Mándemelo al tablet. Profe, Dígame. ¿le puede enviar el ticket después? Bueno, sí, porque me lo envía tu mamá después. Profe, Dime, Alondra. es que no he comido nada y me está dando doler la cabeza bien fuerte, entonces mi mamá me dio esto. Ya, pero termina de hacer el ticket para que después me lo envíes, ¿ya? Sí, se lo estoy haciendo. Ya, súper. Ya, chiquillos, apaguen su camarita y me lo envían. Ya, volvemos a las 3:10 a la clase para Historia y Geografía. Profe, ya terminé. Ya, me envía el ticket. Dígame. Mi mamá está trabajando y no sé a qué hora puede que llegue, pero a la hora que llegue le mando al tiro después los tickets. Bueno, mi amor, no se preocupe. Ahí me lo manda. Y ahí después me llaman para venir que voy a estar viendo a mi hermanito. Ya. Apaguen su camarita nomás y ahí me envían el ticket. Apaga tu camarita, Eduardo, Brian y Maximiliano. Nos vemos a las 3:10.